Gloria a Jesús. San Juan capítulo 1 y versículo 1 leemos y después vamos a ir al 14. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Señor, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das de reunirnos para alabar y glorificar tu nombre. Ahora también, Señor, te pedimos que tú nos ministres con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia, Señor, que esta palabra sea de vida y salvación para cada uno de los oyentes. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta mañana estuvimos hablando de ese tema, cómo Dios ha existido en tres personas por la eternidad y que Él es el Padre eterno, y por ser Padre eterno, entonces quiere decir que ha habido un Hijo eterno, que es Cristo Jesús. Jesús no comenzó a ser Hijo en algún punto de la historia. Jesús siempre en la eternidad ha sido el Hijo, y el Padre y el Espíritu Santo. Y siempre ha habido amor, porque Dios es amor. Entonces ha habido amor entre estas tres personas de la deidad, y ha habido cooperación, amor y trabajo juntos. Y después miramos que ese círculo se fue ampliando, y Dios creó a los ángeles de igual, por amor, con cooperación, y los ángeles trabajando son ministros del Señor. Jesús hace una referencia cuando habla de los ángeles y menciona a los niños, y dice que los ángeles de esos niños están siempre delante del Señor. Tengan cuidado de lo que le hace a un niño, dice la Biblia. Entonces miramos que los ángeles están activos, y no solamente cuidando específicamente a los niños, sino que al pueblo de Dios. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. También miramos que son ministros y mensajeros. Y después el Señor creó al hombre con el mismo propósito, para que hubiera amor entre Dios y los hombres, y también para que hubiera cooperación, trabajo, que trabajáramos juntos de la mano. Así es que hoy, esta noche, yo quiero recalcar este tema de que Jesús es Dios mismo y es parte de lo que se le conoce como la Trinidad. El versículo primero que acabamos de leer aquí dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué interesante. Sabe que los griegos, algunos filósofos de ellos, decían: el mundo está en constante cambio. Y el ejemplo que usaba uno de estos filósofos era que le dice: bueno, si vas al río y te metes un poquito al río y te sales y te vuelves a meter, ya no te metiste al mismo río, porque pues las aguas de cuando te metiste de primero, esas aguas ya se fueron, están viniendo aguas nuevas. Entonces ellos dijeron: el mundo está en constante cambio, ¿verdad? El río era el gran ejemplo, el clima. Y yo eso pensaba el otro día, que miré que ya los días están acortándose, y dije: pero se van a empezar a cortar hasta diciembre 21, diciembre 22, que es el antiguo diciembre 25, el día más corto del año. Hoy ya no es invierno solsticio, ya no es el 25, sino que quedó para el 21 de diciembre. Y entonces se van acortando los días, y llega invierno para nosotros aquí en la parte norte de las Américas, y es el día más corto. Pero ¿qué pasa en diciembre 22, 23? Empieza otra vez a crecer poquito a poquito, poquito a poquito, y va hasta junio 21, 22, cuando es el día más largo. El sol va cayendo tipo casi 9 de la noche acá, 8:45. Entonces, ¿y qué pasa después de ser tan grande? Empieza a disminuir otra vez hasta diciembre 21, y así está constantemente, y día tras día tras día hay un cambio. Entonces tenía razón ese filósofo, que día tras día el planeta está en constante cambio, el clima está cambiando. A mí se me hizo un poco extraño cuando salieron de que el problema ahora es climate change, porque antes íbamos a una congelada, global freezing, un ice age, después global warming, el calentamiento global. Y ahora el problema es el cambio de clima. Pero si el clima siempre está cambiando, o sea, ¿de dónde salen con eso? Y los griegos lo notaron miles de años atrás, unos 1000 años antes que Jesús viniera a esta tierra. Ellos habían visto eso. Pero en medio de esa transformación que hay constante, ellos también vieron
de que hay unas reglas y que son estables. Entonces, ¿qué pasaría si simplemente está cambiando todo día con día? Llevaría a un caos total, a una destrucción, un caos total, un desorden total. Pero ellos también se dieron cuenta que hay un orden y que hay leyes, y a esas leyes, a ese orden le llamaron logos, que es un verbo de acción, ¿verdad? Entonces está una palabra, dijeron ellos, es un sistema, una palabra que mantiene el orden. Ellos no creían en el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Ellos creían en Zeus y en muchos dioses, ¿verdad? Zeus, Atena, Olympus y muchos otros. Creo que hasta Hércules entra ahí, no estoy seguro, pero bueno, el montón de dioses. Pero ellos sí se dieron cuenta que hay una palabra que sostiene el universo. Y otro después dijo que también esa misma palabra es la que ha puesto en el corazón del hombre lo bueno y lo malo, y no importa de qué país, de qué cultura, todos sabemos lo que es lo bueno y lo malo, y que es esa palabra que sostiene el universo, ese orden del universo. También hay un orden en nosotros que nos dice qué es lo bueno y lo malo. Y ellos, haciendo análisis y observando el planeta en filosofía y ciencia, llegaron a esa conclusión, y no estaban tan lejos, porque es cierto que hay un verbo. Y Juan, que le escribe en esa época que los griegos han influenciado la cultura, son los romanos los que están dirigiendo, pero los romanos adoptaron la cultura griega. Entonces él escribe esto tomando en cuenta que hay una audiencia griega que va a leer esto. Y entonces él les dice que en el principio era el logos, que tenemos la palabra en griego acá, que al español la tradujimos verbo. En inglés logos se tradujo a palabra. In the beginning was the word, ¿verdad? In the beginning was the word. Y nosotros decimos en el principio era el verbo. En inglés en el principio era la palabra. Y claro que el verbo es una palabra también, pero es una palabra la más poderosa de todas, porque es la de acción. Es la palabra de acción, ese es el verbo. Entonces, en el principio estaba el verbo, así como dijeron los griegos, hay un verbo que sostiene todo esto, hay un logos que sostiene todo, y aún en nosotros lo bueno y lo malo. Pero los griegos solamente pensaron en el logos, pensaron en el constante movimiento del planeta, las estrellas, cómo se mueven día con día, mes con mes, hay movimiento en los planetas y en las estrellas y todo eso. Pero dijeron logos que sostiene todo esto. Pero ellos no pensaron que el logos o la palabra, que es un pensamiento, que para que haya un pensamiento debe haber alguien que lo piensa. Y ahí es donde Juan les ayuda, porque les dice, y el verbo era con Dios. Ese logos, esa palabra, es de Dios, es con Dios. Pero también nos dice que ese verbo era Dios, es Dios mismo. Y aquí comienzan los problemas de los testigos de Jehová, porque ellos acá le pusieron el verbo era un Dios. Es un artículo esa palabra, y en el original cuando se escribió esto no había un artículo ahí. Y los testigos de Jehová no respetaron eso, nosotros sí, y el verbo era Dios. Ellos le añaden entre era Dios, le añaden el un, que está fuera de base, porque le han añadido ese un, y se meten en serios problemas, porque la idea de ellos es que solamente existe Jehová y Dios es uno, y solo existe Jehová y eso es todo. Por lo tanto, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, no es Dios. Ellos creen que Jesús fue creado. En un punto de la historia, Jesús, el Hijo, fue creado. Creen que es un ángel, y además creen que puede ser el arcángel Miguel. Ellos creen que Jesús es un ángel, y puede ser que sea el mismo arcángel Miguel, la persona de Jesús. Entonces ellos quieren decir que hay un solo Dios, y nosotros decimos amén a eso, hay un solo y verdadero Dios. Lo que no quieren entender ellos, esta parte que encontramos en la Biblia, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres diferentes personas, pero un Dios. Y esa es la parte difícil de entender. Así es que ellos, para librarse de todo eso, dicen Jehová es Dios, el Hijo es un ángel y el Espíritu Santo es una fuerza activa, así como esta luz, como la electricidad, que es una energía, una fuerza, pero que no es persona, no tiene sentimientos, no tiene intelecto, no tiene voluntad propia, es una fuerza activa, dicen ellos, del Espíritu Santo. Se equivocan porque la Biblia no lo muestra así. La Biblia muestra que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, tres personas, pero un solo Dios. Así es que ellos cometen un grave error, porque ahora nos están diciendo que no hay un solo Dios.
sino que Jesús es un Dios. Entonces ya hay más de uno. Y ese es un gran problema para la propia teología de ellos, que en vez de decir en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ellos ahora sacan dos dioses de acá. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, pero no era el Dios verdadero. O sea que se meten en un problema serio. Ellos solitos, pobrecitos. Y además que le añaden a la palabra. Y dice la Biblia que el que le añada a la palabra se le va a añadir las plagas que están en este libro. Y el que se le quite a este libro, también se le va a quitar a esa persona su nombre que está escrito en el libro de la vida. Se le va a quitar su parte con Dios y se le va a quitar su nombre del libro de la vida. Que el Señor nos ayude. Nos dice que este verbo hizo las cosas, dice en el versículo 3, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por este verbo. Está hablando del verbo. Este verbo hizo todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué poderoso saber esto. También nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y para entender de quién estamos hablando, el versículo 15, Colosenses 1:15, Él, esto es Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el que creó todo. Mire el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene toda la vida. ¿Sabe qué? Bien interesante cuando se estudia la biología y se estudia todo esto, la química, chemistry, todo eso es impresionante. Esta mañana les hablaba acerca del universo, y cuando yo estudié cosmología, anteriormente decía astronomía, hoy es cosmología, y es impresionante cuando uno estudia las estrellas, los soles, las galaxias, los universos. Uno queda, wow, impresionado de verdad de lo grande y vasto que es el universo. Pero hay otro estudio que estudia el planeta, y cuando estudia el planeta y estudia las cosas como lo micro, porque eso lo que le hablo es enorme, pero también hay cosas tan pequeñitas y tan profundas allá que también se pueden estudiar con microscopio, y han descubierto unas cosas increíbles. Sabe que todos nosotros estamos compuestos de átomos, atónomo. Todas las cosas en la vida tienen atónomos, pero cuando uno se mete a ver el atónomo, resulta que hay un proton, lo sé yo en inglés, y alrededor del próton están los electrons, y los electrones están dando vuelta en el próton y están dando vueltas por todas partes. Creo que deben haber visto los dibujos cuando se habla de las cosas atómicas o nucleares. Nuclear porque es lo más profundo de la vida. Lo atómico es lo más dentro de uno, que nomás se puede ver pero con microscopio. Pero lo que descubrieron es que no está pegado. Está el próton, pero los electrones están dando vueltas sin tocarlo. ¿Se han dado cuenta con el imán que si uno lo pone el negativo y el positivo, qué pasa? Se pega, ¿verdad? Y uno lo destraba y es divertido estar jugando con eso. Pero si le da vuelta a uno y lo pone positivo con positivo y lo quiere pegar, ¿qué pasa? No se deja, lo empuja y uno juega con eso, ¿verdad? O los dos negativos no puede. Y un positivo y un negativo rápido, ¡plac!, se pega el imán. Entonces algo así es dentro de la vida. El electrón con los protons no se pueden pegar, está dando vuelta pero no se separan, pero no están topados, o sea que está como en el aire. Entonces pensar que nosotros estamos compuestos pero que no está sólido porque no está pegado el electrón con el protón, hay un espacio ahí, hay un huequito, y de eso estamos compuestos. Incluso la idea de la bomba atómica, lo que sucedió fue que dijeron, pero para que esto esté así, está como flotando, hay un poder tremendo que sostiene eso. Entonces, ¿qué pasa si podemos soltar ese poder? Si logramos de alguna manera afectar la composición esa autónoma de manera que se suelte. Y lograron hacerlo en experimentos. ¿Y qué hace? Una explosión ¿qué? Atómica.
Separar esos prótones y los electrones es una explosión atómica o nuclear. Y entonces se inventaron la bomba nuclear o la bomba atómica, como también la conocemos, y es devastador. Ese poder nuclear es devastador. Y pensar que el universo, el planeta nuestro, con todos los animales y todos nosotros estamos compuestos de ese asunto nuclear y atómico, es increíble. Entonces, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que lo está sosteniendo? Jesús mismo, la palabra. Porque aquí nos dice en el 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y otra palabra aquí en inglés que es como que si Él sostiene la vida. Él sostiene la vida. Y nosotros hablamos de Dios por en veces cosas grandes y cosas altivas. Y sin saber de que Dios es Él tiene la vida y que si Él quiere dejarlo ir, se acabó para nosotros. Pero hasta el día de hoy Él sostiene la vida y Él es fiel a su promesa y sostiene la vida. Cuando estaba el Belsasar, tenía una fiesta de borrachos, tenía no sé cuántos cientos de príncipes, gente solo importante, y se quiso dar la grandeza y fue a sacar los vasos santos que habían traído del templo de Jerusalén, los vasos de oro que eran para la administración del Dios sagrado, del Dios verdadero. Y saca y tomó vino en esos vasos, se emborrachó y era un solo desastre esa fiesta, cuando de repente en la pared empezó a aparecer una mano y escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el hombre se asustó. Dice que cuando miró esas letras, dice que le topaba una rodilla con la otra. ¡Puc, puc, puc! Del miedo le empezaron a temblar las rodillas. Solo lo he visto en las caricaturas, pero ese le pasó de verdad que pegaba una rodilla con la otra del temor que le dio. Trajo a todos, nadie le podía interpretar. Hay uno, le dijo la abuela, hay uno que le interpretó a tu padre Nabucodonosor, se llama Daniel, un hombre sabio, un hombre santo, y él te puede dar la interpretación. Pues tráigamelo, si él me interpreta le voy a dar vestidos, le voy a dar regalos y todo. Y vino Daniel, ya tiene Daniel como unos 80 años, y viene Daniel y le dice, mira, tus regalos sean para ti, yo no quiero nada de eso. Eso lo que dice ahí es que ha sido probado y ha sido hallado falto, ha sido puesto en la balanza y Dios te va a juzgar. El Dios en quien tu aliento tiene en sus manos, se lo dijo bien, ese Dios que te está sosteniendo la vida, que tu aliento está en las manos de Él, que Él si quiere te suelta y explotas como bomba nuclear, ¡boom! Si Dios no suelta, explotaría todo el universo, así nomás, ¡boom! Todos nosotros. Pero Él no nos suelta, Él sostiene la vida. Y los científicos han descubierto eso, que somos compuestos de esta energía, es tremendo. Y entonces le dice, el Dios que sostiene tu aliento en sus manos, tu vida está en las manos de Él, has pecado contra Él. Y hoy, esta noche, vienen los de Medo Persa y te quitan el reino. Y le quiso dar los regalos y todo, no, así fue. Esa misma noche entraron los de Medo Persa y se acabó el imperio de Babilonia. Ese Dios sostiene nuestra vida y hay gente que habla grandes cosas contra Dios y se jacta, ¿verdad? Y uno lo ve y dice, wow, ¿cómo pueden hablar así del Señor? ¿Y cómo pueden hablar así de Dios? Y uno se pone y uno dice, que Dios le mande un rayo, ¿verdad? Que le caiga un rayo para que vea. Y la otra que podemos pensar ahora es que el Señor lo suelte para que explote como bomba, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios es paciente, no quiere que ninguno se pierda, porque eso éramos nosotros antes. Yo hablé grandes cosas contra Dios, como cuando mi mamá me evangelizaba, pero ahora yo entiendo que hay un Dios verdadero y que es un Dios santo y es un Dios sumamente poderoso, pero también lo que a mí me conmovió es que es un Dios amoroso. A mí el amor de Él fue el que me sedujo a convertirme y todavía el amor de Él es el que siempre me conmueve. ¡Wow! ¡Qué amoroso es Dios! A pesar de qué malos somos nosotros, Él es amoroso. Él hizo todas las cosas y aquí menciona, hizo cosas que son visibles y hasta invisibles. Hasta ese átomo que era invisible hasta hace poco, y hay cosas todavía que son invisibles que no se han descubierto, y hay cosas invisibles como los ángeles, que los ángeles no tienen cuerpo, aunque pueden tomar forma de cuerpo, pero son invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así de poderoso es Jesús. Jesús es Dios. Y algunos, como los testigos de Jehová, una doctrina unitaria para descartar la deidad de Jesús. Otros tienen una doctrina unitaria para descartar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decir que solo es Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, y hacen una doctrina unitaria, tanto para descartar las tres personas de la deidad, o una doctrina unitaria para descartar que Jesús sea Dios.
pero están bien equivocados porque la Biblia aquí claramente nos habla del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo. Y lo que es el Padre, lo es el Hijo, lo es el Espíritu Santo. Yo creo que el ejemplo más claro es la eternidad. Solamente Dios es eterno, nada más. Dios es el único que no tiene comienzo ni tiene fin, solo es Dios. Y el Padre no tiene comienzo ni tiene fin, tampoco el Hijo tiene comienzo ni tiene fin, y el Espíritu Santo no tiene comienzo ni tiene fin. Y de allí todo lo demás tiene un comienzo. Padre y Espíritu Santo es eterno, y los tres son tres diferentes personas, porque está claro en la Biblia, pero un solo y verdadero Dios. Este Dios, este Jesús que vino a esta tierra, Él hizo todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él era la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús les dijo a sus discípulos más adelante: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida, Él es la vida, y esta vida es la luz de los hombres. Y les dijo: yo soy la vida. En varias ocasiones les dijo que Él era la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida, y la vida estaba aquí en esta tierra. Él hizo todas las cosas. Dice que la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas quisieron callar a Jesús. Dijo Jesús de que el pecado de ellos era que la luz estaba en el mundo, y ellos no se acercaron porque la luz iluminaba sus pecados. Y el mundo ya está condenado. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Pero la situación es que ellos prefirieron las tinieblas antes que la luz, y quisieron apagar la luz, y lo crucificaron a la luz. 2 días pensaron que ya la habían hecho, pero al tercer día Él resucitó. La luz resplandeció, y resplandeció más fuerte que nunca. Entonces la luz, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La luz venció y resucitó al tercer día, que es nuestro Cristo Jesús. Miren lo que dice en el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera vino a este mundo. Qué hermoso cuando Jesús caminó por las tierras de Galilea, caminó las tierras de Judea y Jerusalén, esas tierras de polvo, porque no había pavimento como lo hay hoy, y esas tierras de polvo. Él hizo ese planeta y Él caminaba ahí. Él hizo los pajaritos, y una vez Jesús les dice: consideren las aves del campo, las aves del cielo, consideren las aves del cielo. Él las había hecho. Él sabía cómo funcionaba todo. Él sabía toda la ley aerodinámica, dinámica que tienen los pájaros para poder volar, para poder levantarse de la gravedad y volar. Él diseñó eso. Él sabía todo eso. Y también sabía que las avispas, o la abeja, la de miel, la bis, Él sabía también de que esas fueron diseñadas para quebrar toda ciencia matemática. Todo es un misterio. ¿Cómo es que las avispas pueden elevarse con el diseño que tienen? Es increíble, no podían tener que volar, pero así fueron diseñadas por Dios para mostrar que de Él es la ciencia. El Señor sabía, y una vez le dijo: consideren los lirios del campo, cómo se visten más hermosos que Salomón. Ni Salomón pudo vestirse así de hermoso como los lirios del campo. Y los lirios del campo, Jesús, el Verbo, Dios mismo, los diseñó para que llenaran ese campo de colores hermosos, ¿verdad? Qué sé yo, rojos, amarillos, morados, y muy lindo. Y Él lo hizo. Dice: consideren esas plantas. El Señor sabía exacto la composición de esas plantas. Consideren las aves. Él sabía exacto cómo eran las aves. Y Él le decía a sus discípulos: consideren esto. Todo fue hecho por Él y para Él. Aquí dice en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo, que es Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él caminó entre nosotros. El mismo Dios. Dice en Filipenses que Él se despojó a sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Dice: y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una humildad, porque Él se hizo hombre para caminar con nosotros. Fíjese de que cuando hablamos de esta doctrina de Dios, que es tres personas,
es bien importante que tomemos en cuenta lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. A esto se le conoce como el Shema, el Oye Israel. En Deuteronomio 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto era bien importante que los judíos lo supieran, el pueblo de Israel, porque Israel tenía que predicarle al mundo aquel, haciendo énfasis en que Dios es uno, no hay muchos dioses. El politeísmo que ellos practicaban era de que había muchos dioses: el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del fuego, y muchos dioses gobernaban el universo. Pero la verdad es que hay un solo Dios que gobierna el universo, y ese es el Dios de Israel, o como él se dio a conocer, Jehová, que quiere decir el eterno Dios. Y aquí es bien interesante porque la manera que aparece en el original es la misma que aparece en Génesis capítulo 1. Elohim, la palabra Elohim quiere decir dioses, es plural. Los judíos hasta el día de hoy piensan que la razón que aparece en plural en Génesis 1 o aquí, la gran doctrina de Israel, el Shema, la enseñanza principal es que Oye Israel nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces allá aparece en plural. Entonces ellos lo que dicen es que lo que está poniendo es un énfasis en Dios. Entonces dioses, para ponerle énfasis al Dios verdadero, y ellos así dicen, es que el plural acá quiere decir énfasis, y puede ser, pero el plural acá también puede ser el plural. El plural es plural, y el plural pues si se usó para poner énfasis, qué bueno, pero el plural es plural. ¿Y qué quiere decir plural? Plural es más de uno. Uno es singular. Ya si hay 2, 3, 4, 1000, ya es plural, ¿verdad? Yo es singular, nosotros es varios, ¿verdad? Ya puede ser 2 o más. Entonces Elohim está en plural, pero sabía que Él es el singular, es Dios. Y tenemos el Shaddai, ¿verdad? El Shaddai, que dice el Dios altísimo. Y así tenemos Él. Pero Elohim es plural, pero hay otro que es 2, que sería Ela. Ela es el dúo, ¿verdad? Cuando es Ela es 2. Él es 1, Ela es 2, y Elohim para ellos es 3 o más. Entonces Elohim comienza con 3, y eso yo no lo sabía hasta que hice el estudio que Ela es 2 y Elohim es de 3 para arriba. Entonces cuando habla de Elohim está hablando automáticamente de 3 o más, pero sabemos de que está hablando de 3. Y dice acá: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se lo digo en hebreo original como se escribió, y es Shema Israel, Adonai Elohimnu Echad Adonai. ¿Qué quiere decir Shema? Oye. Israel, Israel. Oye Israel, Adonai, el Señor. Y dice Elohimnu, es nuestro Dios. Cuando dice Elohimnu, está diciendo los dioses nuestros, porque Elohim es plural. Y como dije, de 3 para arriba. Elohimnu, en plural, Echad Adonai, es un solo Dios, un Dios. Eso es bien interesante, porque cuando uno oye el Shema, uno rápido sabe que está hablando que tenemos un solo Dios, Shema. Pero si uno va al original, está hablando que nuestro Dios, que es plural, es uno. Y yo creo que esto es poderoso, porque siempre Dios así se reveló. Desde el primer capítulo se nos revela que Él es plural, que son 3 personas en un solo Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, uno dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios. Estos 3 son un Dios. Lo mismo en sustancia y lo mismo en igualdad de poder y gloria. Está el error de creer que son 3 diferentes dioses, y nosotros hacemos hincapié que eso no es así. No son 3 dioses, es un Dios. Pero está el otro error en creer de que no son 3 personas, sino que son 3 manifestaciones, que por ahí se manifestó como el Padre, después se manifestó como el Hijo y después como el Espíritu Santo. No, Padre y Espíritu Santo han existido siempre, y no son 3 manifestaciones, son 3 personas que componen la persona de Dios, la deidad, Dios mismo. Y esto creo yo que es bien importante que lo creamos. Es bien difícil entenderlo, es bien difícil entender a Dios, porque Dios es
enorme. Les conté cómo era de grande las estrellas y la cosmología y cómo es de pequeñito todo lo micro y hay cosas. Imagínense que Dios ha hecho todo eso y cómo nosotros vamos a poder entender la mente de Dios. Y les decía esta mañana, aunque no entendamos alguna cosa, no podemos decir, pues como yo no la entiendo, no la creo. Hay muchas cosas en la escuela que yo no entendí y no puedo decir, no creo en la química porque nunca me gustó esa clase. Entonces no es cierto porque yo no la creo. Es cierto aunque yo no crea. Lo mismo con Dios. Aunque usted no entienda a Dios, no entienda esto de la Trinidad, es verdad porque está ahí escrito. Está ahí, Jesús habla de que el Padre me ha amado. Y se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cómo explicamos eso? Más que hay un Padre, hay un Hijo. ¿Y cómo explicamos que Jesús dijo, voy a rogar al Padre para que les mande otro Consolador? Y Jesús habló de que yo les voy a mandar a otro Consolador para que no queden huérfanos. Y voy a mandar el Ayudador, Paracletos, que es el Espíritu Santo. Tenemos ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús 100% es Dios y no podemos negarlo. Tampoco podemos negar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea Dios. Y no estamos hablando de que son tres dioses, sino que estamos hablando que es un solo y verdadero Dios. Un Dios. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Ese Dios vino a esta tierra por el gran amor que nos tiene a nosotros. No había otra manera que nosotros pudiéramos ser salvos, porque el hombre no se podía salvar a sí mismo. No hay un trabajo que el hombre pueda hacer, una obra que el hombre pueda hacer para salvarse. Dijo Dios acerca de eso que todas las obras del hombre, la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Usted dice, no, pues yo lo que voy a hacer para limpiar mis pecados es que le voy a ayudar al huérfano, a la viuda, voy a ir a los orfanatorios, voy a dar dinero, voy a buscar los lugares de las viudas para ayudarles, voy a ir a los hospitales y voy a dar dinero para el cáncer, voy a esto y voy a hacer estas buenas obras. No le puede salvar porque su justicia, lo bueno que usted puede hacer es como un trapo de inmundicia. No hay manera que usted se salve con eso. No hay un trabajo que usted pueda hacer, ni tampoco hay una moneda con la que usted pueda comprar la salvación. No hay eso. Ahora, Dios había establecido sacrificios de animales para lo que es la remisión de pecados, para lo que es la expiación de pecados. Y tenían ofrendas de paz y tenían ofrendas para perdón de pecados, y las familias traían corderos para sacrificarse delante del Señor y otros animales limpios, y una vez al año se tomaba un cordero de un año y se hacía el sacrificio de expiación. Una vez al año también se tomaban 2 bueyes, uno para sacrificarlo en holocausto y uno para mandarlo por el desierto, que se fuera y que se muriera en el desierto, y era como para mandar los pecados fuera del pueblo, ¿verdad? Y hacían esto. Pero el hombre es superior a los animales. El hombre, dice la Biblia, que fue creado un poco menor que los ángeles. En Salmo capítulo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre que lo hiciste, pues lo hiciste un poco menor que los ángeles. No somos ni como los ángeles, mucho menos como Dios, aunque algunos quieren ser Dios, pero no somos, ni siquiera nos acercamos a los ángeles en lo poderoso que son los ángeles. Pero tampoco somos animales, como nos quieren decir en la escuela, que venimos del mono y pues que somos animales, no más que ya evolucionados, ya no actuamos como los monos y como el gorila, sino que aprendimos a cubrirnos y a vestirnos. Nos da pena andar desnudos, no como los animales, y nos fuimos haciendo inteligentes porque empezamos a comer carne y la proteína de la carne lo hizo inteligente. Bueno, ellos tienen su teoría, pero somos animales, según ellos. Pero la verdad es que no somos animales. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y somos seres humanos. Seres humanos, ni somos ni Dios ni ángeles, pero tampoco somos animales. Y un animal no podía pagar el precio por nuestros pecados, porque nosotros somos superiores a los animales. Entonces tampoco Dios podía venir a morir por nosotros, porque Dios es demasiado superior para nosotros. Pero Dios se hizo hombre. Jesús de Nazaret nació de la Virgen María y se hizo hombre para poder morir en la cruz del Calvario. Ahora sí, un ser humano ocupó nuestro lugar, un sacrificio una vez y para siempre. Y Él vino por amor, para morir en esa cruz, para darnos salvación y vida eterna. Aquel Verbo fue hecho carne
y fue hecho carne para que pudiéramos enseñar, número uno, el camino a Dios. Nos dio tantas enseñanzas que los apóstoles recibieron, la guardaron y la escribieron. No solo los apóstoles, sino que miles de gente escucharon las enseñanzas de Jesús, y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, las escribieron para preservarlas hasta nosotros el día de hoy. Él también sanó muchos enfermos y echó fuera muchos demonios, aún resucitó a los muertos, calmó la tempestad y los vientos le obedecen. Se quedaron sorprendidos los mismos discípulos de él. Pero ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Porque de repente se paró en medio de esa tormenta y calmó los vientos. Cállense. Y quedó una bonanza, una paz. Cualquiera se puede asustar, ¿verdad? Que esté todo oscuro, lloviendo, recio, el barco casi se hunda, y que se ponga de pie una persona y diga: enmudezcan, y se calmen así, y salga el sol. Queda uno pero impactado, ¿verdad? Y ese es nuestro Señor. Él tiene poder sobre la naturaleza misma, porque Él es Dios. Y el pan y los peces los multiplicó así como nada. De 5 panes y 2 peces le dio de comer a alrededor de 20,000 personas, porque dice que a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Fue una cantidad de comida tremenda. Es poderoso. Los demonios no tenían que pasar horas como nosotros orando por alguien para libertarlo, sino que nomás le decía: cállate y sal fuera de él, y ¡pum!, salía rápido el demonio. Y hasta se postraban los demonios delante de él. La gente endemoniada llegaba donde Jesús a quererlo adorar. Qué poderoso el poder del Señor. Las enfermedades cualquiera, lepra, ceguera de nacimiento, cualquier enfermedad, cojos, paralíticos que no podían caminar, Él los hizo caminar, los hizo ver, les dio salud, les dio sanidad, para mostrarles que Él era Dios. Poderoso nuestro Señor. Pero el punto principal, aparte de enseñar y hacer todos estos milagros, Él venía a morir en esa cruz. Y murió. La luz prevaleció, la quisieron apagar, pero Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Era así la única manera que el hombre podía ser salvo, que Dios mismo se hiciera hombre para morir en esa cruz, dando su vida por nosotros, derramando su sangre por nosotros, para hacer ese sacrificio y darnos así vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo bueno que tú eres. Señor, te bendecimos, te damos alabanza y adoración. Yo te pido que tu palabra haga efecto en cada corazón y en cada mente, en el nombre de Jesús. No sé si hay alguien que necesita reconciliarse